Por consiguiente, para muchos autores, los únicos derechos humanos que entonces existen en México son los derechos humanos previstos en el artículo 29 de la Constitución, respecto a las cuales no cabe una suspensión. ¿Sí? Y que serían, en síntesis, el derecho al reconocimiento de una personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la protección de la familia, el derecho a un hombre, los derechos de la niñez, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de conciencia y de libre creencia o religión, el derecho a la legalidad y retroactividad de la ley, el derecho a la no imposición de la pena de muerte, el derecho a la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, el derecho a la proscripción de la desaparición forzada y el derecho a la prohibición de la tortura. ¿Sí? Esos son los únicos derechos humanos que en México no son susceptibles de suspensión y por consiguiente, insisto, para muchos autores, por consiguiente sean los únicos derechos humanos en México, porque en principio los derechos humanos no pueden suspenderse. También en ese tema pues empezaron a surgir otras confusiones, ¿no? En eso que si los derechos humanos son sinónimos de garantías individuales, etcétera, etcétera, que ahora sí creo, porque el capítulo se llamó, ¿no?, de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Entonces algunos al principio los tomaban como sinónimos, pero creo que también ahora a todos nos queda claro otro cambio, ¿no? Que una cosa son los derechos humanos y que estas garantías son realmente los medios para hacer valer esos derechos humanos, ¿no? Cuestiones completamente distintas. Entonces, pues ahora resulta, por ejemplo, que nuestro juicio de amparo sería la garantía, ¿no? ¿Sí? Es decir, es el medio, uno de los medios a través de los cuales yo puedo hacer valer el respeto a los derechos humanos. Las acciones de inconstitucionalidad, los procedimientos que se pueden hacer valer ante las comisiones de derechos humanos, sean la federal o las locales, los procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora esas serían las garantías, ¿sí? Estos medios que yo puedo hacer valer para que se me respeten los derechos humanos. Bueno, además de leer algo sobre la Revolución Francesa, pues también en este estudio que empecé a hacer, me fui a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del 10 de diciembre de 1948, ¿no? Y de una revisión a ese documento, pues obviamente uno pues ve que están ahí plasmados como derechos humanos las clásicas garantías individuales, ¿no? Derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, etcétera, etcétera. Pero sí me llamaron la atención algunas, ¿no? Por ejemplo, la prohibición a destierros, me pareció interesante. La presunción de inocencia y de debido proceso penal. La prohibición a injerencias arbitrarias en la vida privada. La prohibición a ataques a la honra y a la reputación, el derecho de salir de cualquier país y de regresar al país de origen, el derecho a buscar asilo, el derecho a cambiar de nacionalidad, el derecho de participar en el gobierno de un país y de acceso a las funciones públicas, el derecho a elecciones auténticas y periódicas, el derecho a la seguridad social, la satisfacción de derechos económicos, sociales, culturales, indispensables para la dignidad de las personas,
el libre desarrollo de la personalidad, la remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana. Este es bastante más amplio, pero me parece muy completo. El derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a la persona y a su familia la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y servicios sociales necesarios, así como también derecho a seguros en caso de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad del hombre. Muy completo este, ¿no? Muy, muy completo. También el derecho humano, dice, la educación debe favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Este me pareció realmente sumamente interesante, ¿no? El derecho humano a participar en el progreso científico, ¿no? Este me parece trascendente, ¿no? No sé, soy un enfermo terminal, bueno, tengo derecho como ser humano a participar en cualquier progreso científico, no sé si en la vacunación, a los medicamentos. Me parece que en este documento también se encuentran cosas muy, muy interesantes, ¿no? No sé, esto un poco el derecho a que se establezca un orden social internacional. También en este documento de la ONU se plasma que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, ¿sí? Donde están básicamente gracias. En este documento de la ONU, sin señalarlo como derecho humano, se establece que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, donde entraría principalmente los servicios militares, ¿no? Y el pago de las contribuciones. No lo señalan ni siquiera como derecho, sino como un deber, pero que está encuadrado en este documento que tiene que ver con los derechos humanos. Y en fin, al final dice que también se tiene un derecho al bienestar general en una sociedad democrática, ¿sí? Evidentemente, insisto, no puede haber un concepto de derechos humanos, y menos un concepto jurídico, porque sería limitarlos. Sin embargo, en mi opinión, creo que los derechos humanos finalmente son los derechos que tienen que ver con un nivel de vida adecuado que le asegure a la persona y a sus familias la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, todo ello dentro de un marco de libertad, igualdad, dignidad y seguridad jurídica en sociedades democráticas y bajo un orden social e internacional. Yo así iría concluyendo un poquito lo que son los derechos humanos. También todos sabemos que en materia de derechos humanos hay un principio muy importante, que es el principio de no regresividad, ¿verdad? Si un país ya reconoció un derecho humano, no puede después dar marcha atrás y dejarlo de reconocer, ¿sí? Entonces, así empezó este estudio sobre derechos humanos, sobre todo, pues, para dilucidar si estos principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público son o no realmente derechos humanos, ¿sí? Bueno, todos sabemos que el artículo 31, fracción cuarta,
de la Constitución, en principio, es un artículo que nos establece la obligación de pagar impuestos, ¿no? Pero también, desde hace muchísimos años, se ha señalado por la doctrina que este artículo 31, fracción cuarta, nos establece en aquel entonces 5 principios o garantías tributarias, ¿no? Que son la de proporcionalidad, la de equidad, la de legalidad, la del destino al gasto público de las contribuciones, ¿sí? Y la de generalidad. Pero ahí, si uno realmente estudia el origen de este artículo, pues se da cuenta que este artículo se dejó intencionalmente fuera del capítulo de las entonces llamadas garantías individuales, ¿sí? Vallarta, siguiendo las ideas de aquel famoso juez Marshall de Estados Unidos, insisto, dejó intencionalmente fuera del capítulo de garantías individuales este artículo 31, fracción cuarta. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, acorde con las ideas de Marshall, jamás puede existir una acción de inconstitucionalidad si un ciudadano estima que un impuesto es injusto, o sea, desproporcional, inequitativo, etc., porque se estima que es un asunto de seguridad nacional, se estima que es un asunto de finanzas públicas y de seguridad nacional, porque al Estado no se le puede dejar sin dinero para prestar los servicios públicos o realizar las obras públicas que son necesarias para la sociedad, ¿sí? Entonces, bajo esta idea de Marshall, bajo esta idea del juez Marshall, en Estados Unidos jamás puede caber una acción de inconstitucionalidad contra un impuesto, insisto, por cuestiones de seguridad nacional, a menos que el Poder Legislativo se extralimite verdaderamente en sus facultades, ¿sí? Y acorde con esta teoría Vallarta-Marshall, la solución a estos problemas está en el sufragio popular, ¿sí? Es decir, que si no estás de acuerdo con los impuestos que te impuso este gobierno, en las siguientes elecciones votes por otro partido político, ¿sí? Y bueno, obviamente uno no puede hacer nadie para calificar a Vallarta, ¿no? Pero me parece que eso no es un criterio jurídico. Eso me parece que ese no es un criterio jurídico. Es decir, oye, si te parece que los impuestos son muy altos en este momento en tu país, pues oye, tu solución es que votes por otro partido político. Me parece que eso no es un criterio jurídico, ¿sí? El caso es que el artículo 31, fracción cuarta, se deja fuera por completo del capítulo de garantías individuales, y pues ahí hay unos primeros intentos de amparos en 1925, todos hemos estudiado, vimos aquel caso Aurelio Maldonado, donde por primera vez la Corte en 1925 acepta un amparo en materia fiscal, bajo el argumento de que se trataba de un impuesto exorbitante. Pero realmente la Corte de 1925 a 1957 fue dando realmente vaivenes, ¿no? En raras ocasiones admitió los amparos, pero las más de las veces rechazó los amparos bajo la tesis Vallarta-Marshall, de que la Suprema Corte no es competente para conocer de acciones de inconstitucionalidad en materia fiscal, ¿sí? Y así fueron dándose bandazos, ¿no? Niego, acepto, ¿sí? Hasta que en 1957, bajo la ponencia del ministro Urbina, se abandona esta teoría Vallarta-Marshall, bajo un argumento obviamente que todos conocemos, de que si bien el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución no estaba en el capítulo de garantías individuales, estos principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino del gasto público sí debían estimarse garantías individuales
oponibles en un juicio de amparo, ¿sí? Criterio que quedó firme hasta 1962, ¿sí? Es decir, yo soy de los abogados que siempre crecí con el amparo en materia fiscal, pero realmente fue una lucha de los contribuyentes, una lucha de 1917 a 1962 para que por jurisprudencia estas garantías tributarias que prevé el artículo 31, fracción cuarta constitucional, se estimaran como verdaderas garantías individuales oponibles en un juicio de amparo, ¿sí? El gran problema, o uno de los grandes problemas, es que México es de los muy pocos países, y posiblemente el único, donde realmente un ciudadano puede interponer un juicio de amparo porque estima que un impuesto le es, bueno, técnicamente desproporcional o inequitativo o que viola la garantía de legalidad. En países como España, como Estados Unidos, ya vimos que no proceden los amparos en materia fiscal por las razones ya apuntadas, y porque también, acorde con otros doctrinarios, se dice que se parte del principio de sabiduría, integridad y patriotismo de los órganos legislativos, ¿sí? En otros países de Europa, por ejemplo, no se admiten los amparos en materia fiscal, por ejemplo España, porque se sostiene que los impuestos los decretó un poder, el legislativo, elegido mediante voto, y que un poder como el judicial, que no está elegido mediante voto, no puede echar abajo impuestos decretados por un poder, insisto, elegido mediante voto, ¿sí? El caso es que México realmente es el país donde más se han desarrollado las garantías tributarias. O sea, en ningún país del mundo se han desarrollado las garantías tributarias como se han desarrollado en nuestro país, ¿sí? Obviamente México pues, ha sido un país de vanguardia en materia de amparo y también en amparos fiscales. Pero bajo el argumento de que como ningún país le permite a los ciudadanos ampararse realmente en materia fiscal, entonces, según recordarán, en el 2009 hubo una reforma, un proyecto de reforma constitucional que limitaba al máximo los amparos en materia fiscal, ¿sí? Afortunadamente ese proyecto de reforma que fue aprobado por la Cámara de Diputados en 15 días, ¿eh? O sea, en 15 días los diputados habían echado un plumazo a esa batalla del pueblo de México del 17 al 62 para sentar esa jurisprudencia. Claro, entiendo que era lógico, ¿no? O sea, las devoluciones de impuestos les afectan a todos, ¿no? A los priistas, a los panistas, a los perredistas, a sus instituciones de gobierno. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en mi despacho cuando un amigo me llamó y me dijo: oye, Iván, ¿ya viste lo que aprobaron a los diputados? Y no, verdaderamente era una limitante absoluta a los amparos en materia fiscal. Pasó al Senado y en el Senado se detuvo esa iniciativa, ya aprobada por los diputados, y haya quedado muerta, vamos a llamarle, ¿no? Pero sí siguiendo una tendencia internacional de que estos principios tributarios no son derechos humanos y por consiguiente no caben amparos en materia fiscal. Bueno, yo obviamente pienso que México siempre ha sido un modelo de amparo para el mundo y ojalá que lo siga siendo, y también en la materia fiscal, ¿sí? Porque no concibo que un ciudadano no pueda tener un medio de defensa para quejarse contra un impuesto que le parece exorbitante, ruinoso, excesivo, etcétera, 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 ¿sí? Perdón que me regrese a la historia y plática, pero yo les dije que mi problema era ese, ¿no?
cuando yo hice mi primera demanda de amparo, acorde con la nueva ley de amparo, ahí estaba el capítulo, ¿no? Derechos humanos violados. ¿Y qué le iba a poner yo ahí? ¿Sí? El caso es que, como fui estudiando y vi que esto de los derechos humanos venía de la Revolución Francesa, pues dije, no, pues tengo que ir a la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿sí? Aquella que estudié en la preparatoria, ¿no? Y en esa Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, me topé con dos artículos que me parecieron sumamente interesantes. El artículo 13, que dice: para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración es indispensable una contribución común. Esta debe ser repartida por igual entre todos los ciudadanos en razón de sus posibilidades. Dije, no, espérame tantito. Aquí obviamente está la garantía de generalidad y la garantía de proporcionalidad, ¿sí? En este nuevo Estado francés, todos deben contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad económica, ¿sí? Y después, esto sí mucho más desdibujado, el artículo 14 dice: los ciudadanos tienen derecho a comprobar por sí mismos o por sus representantes las necesidades de la contribución pública